Supercrack Estrella presenta El Santo Grial en la Antártida. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Se trata de la ficción épica Perceval o el cuento del Grial, escrito por Chrétien de Troyes y publicado en 1176. En aquella ocasión, el Grial no era más que una roca caída del cielo como la que muestro en mi canal en el Google Art, encontrada en la Antártida, una roca con forma de roca, con la capacidad de devolver la vida, sabiendo la cábala secreta que los seres provenientes de otras dimensiones puedan dar a través del CERN de Suiza. Las élites parecen estar cerca de este objetivo y se preparan para un camino infernal en la Tierra con un punto de salida en la Antártida solo para ellos. Aunque esté generalmente aceptado como un mito y su búsqueda todavía no haya dado resultados, la expectación y las teorías peregrinas alrededor del mismo aumentan con el tiempo. Las leyendas sostienen que podría estar en Glastonbury, Inglaterra, junto a un río donde la sangre fluye roja, pero todos sabemos que estos ríos de sangre están en la Antártida. Tenía todos los ingredientes. Un escenario exótico, testigos curtidos y un clima de época que avivaba la imaginación, poco antes de la llegada del hombre a la luna. Por eso, el ovni que se paseó por la Antártida hace 50 años fue un hito que ocupó el primer lugar de las portadas de todos los diarios argentinos. Y disparó una psicosis colectiva que duró todo el invierno y un poco más. Mañana se cumple medio siglo del principal avistamiento. Aunque luego se supo que hubo algunos episodios previos, fue el 3 de julio de 1965 cuando un puñado de personas, las únicas en cientos de kilómetros blancos a la redonda, se encontró mirando al cielo con fascinación. En la base argentina de Decepción eran algo menos de 20 personas. Ese sábado, a las 19:40, hacía un buen rato que la noche era clara y tranquila. A esa hora, el observador meteorológico lo vio por primera vez. El comunicado de la Marina hablaría luego de una masa de forma lenticular. Es decir, dos superficies cóncavas adosadas. Algo así como una lenteja. La lenteja, según los diversos relatos, se movía en el cielo cambiando de color. Los predominantes eran el rojo y el verde, aunque dio todo un espectáculo. Ofreció tonalidades amarillas, azules, verdes, anaranjadas y blancas. El observador meteorológico llamó a todo el mundo. Menos el operador radial que estaba de servicio, todo el destacamento pudo ver el objeto y seguirlo con el detalle que pudieron ofrecer prismáticos y teodolitos. A unos 10 o 15 kilómetros de distancia, el objeto se desplazaba en dirección general este, aunque por momentos cambiaba hacia el oeste, a unos 45 grados. Según los testimonios, variaba la velocidad, no emitía sonidos de ningún tipo y en ocasiones se mantenía suspendido en el espacio. El comunicado de la Marina especificó que fueron unos 15 o 20 minutos de espectáculo en condiciones de visibilidad inmejorables. Más tarde, los protagonistas dirían que duró bastante más. El meteorólogo civil Jorge Hugo Stanich tomó su cámara y fotografió como pudo. Las fotos no salieron. La película era de baja sensibilidad para esa oscuridad y no había trípode. Fue curioso que, junto con el avistamiento, se detectaron alteraciones en los instrumentos de geomagnetismo un par de días después. La noticia explotó y ocupó el primer lugar en la portada de todos los diarios nacionales. Clarín habló con el comandante de la base de Decepción, el teniente de fragata Daniel Perisé. Nosotros solo hemos visto un objeto volador no identificado. Por informaciones que poseemos, sería el mismo que observaron los personales de los destacamentos chilenos y británico. Puedo agregarle que el curioso hecho fue comprobado en días anteriores, siendo siempre un solo objeto. Efectivamente, los datos fueron confirmados por personal de la base B de Gran Bretaña y de la base chilena de la Fuerza Aérea Pedro Aguirre Cerda, que hoy está abandonada. Incluso, allí, el cabo Ladislao Durán Martínez consiguió unas 10 tomas fotográficas, pero había que esperar meses hasta el relevo del personal en esa base para revelarlas, porque no tenía taller. Al final volvió a Santiago en enero del 66, con las películas, que quedaron en el olvido. O Conspiración o Tomás sin contenido, elija su propia aventura. Lo que siguió fue un julio agitado. Con ese fervor tan argentino por la psicosis, aparecieron testimonios de ovnis por todo el país. Y cada uno se llevaba centímetros de los diarios. Primero vieron un ovni 7 jóvenes que estaban cerca de Pilar, en una excursión. Hubo otro caso cerca de la base aérea de Morón. En Bahía Blanca llegaron a tomarles fotografías a luces en el cielo.
Los testimonios se reprodujeron en Mendoza, en Resistencia, en Rosario y en Mar del Plata. El 1 de agosto, los largavistas que en el hipódromo de Palermo solían apuntar a la pista se enfocaron al cielo por un extraño globo. Todo duró unos minutos, hasta que por los altoparlantes anunciaron que faltaban 5 minutos para cerrar el Sport. La Argentina se había convertido en una especie de garaje ovni. El 4 de agosto, el Observatorio de La Plata calmó la efervescencia ovni que tenía a mucha gente mirando más al cielo que al suelo. Después de consultas a las centrales especializadas en el rastreo de satélites artificiales, y tras algunos cálculos, explicó que el satélite estadounidense Hecho II, que había sido lanzado en enero de ese año de la base Vandenberg para ser usado en comunicaciones, pudo haberse visto desde la base Decepción el mismo día y a la misma hora del avistamiento ovni. Se trataba de un enorme globo de plástico aluminizado, muy reflectante. La marea pasó, aunque ese mismo año, más raleados, siguieron apareciendo testimonios. En agosto, gendarmes del escuadrón de Punta de Vacas, en Mendoza, denunciaron que vieron un ovni juguetear en el cielo durante 8 minutos. Luego, en la capital riojana, 2 hombres contaron que un ovni había volado encima del auto en el que viajaban. A principios de octubre, en Villa Characato, en el departamento cordobés de Cruz del Eje, una docente y un grupo de alumnas juraban haber visto un aparato de 30 centímetros a unos 400 metros de altura que iba, venía y desapareció. Uno de los casos retratados por los diarios en esos meses se dio en la ciudad. Un nene que iba a la escuela N9 vio una luz que cambiaba de colores y hacía movimientos extraños. La madre dijo que también había visto el objeto y corroboró el testimonio. El padre, algo más escéptico, le dijo a Clarín, probablemente con una sonrisa apenas esbozada: "No es un chico fantasioso, pero está en la época". El investigador estadounidense, Brad Olsen, que dedica grandes cantidades de tiempo explorando mapas y lugares del mundo desde su computadora, descubrió, o al menos asegura, que sobre las rocas de una inhóspita isla de la Antártida hay un ovni escondido. Las especulaciones no solo son por el objeto en cuestión sino también por su ubicación, ya que fue avistado cerca del lugar donde el exoficial de la Marina estadounidense Eric Ecker afirmó haber presenciado potentes máquinas capaces de comunicarse con naves extraterrestres en el espacio profundo. Ecker compartió su experiencia en las reuniones sobre divulgación de ovnis en Estados Unidos en julio del año pasado. Duomox es una isla cubierta de hielo, de 9,4 kilómetros de longitud en dirección norte-sur, que se destaca por sus 2 cumbres rocosas, el Pico Guache y el Pico Modef, de 670 metros de altura, situada a 9,6 kilómetros al sureste de la isla de Lieja y a 11,5 kilómetros al este de la isla de Brabante, en el archipiélago de Palmer, Antártida Argentina. 2 satélites pertenecientes a la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, más conocida por su sigla NASA, descubrieron en diciembre pasado un extraño cráter bajo el hielo de la Antártida, que habrían atribuido a un enorme asteroide. Aunque teorías de la conspiración indican que, en realidad, se trataría de una base de los nazis relacionadas con vida extraterrestres. En ese sentido, está bien documentado en la historia del nazismo que su creador, el genocida alemán Adolf Hitler, y sus seguidores del partido nazi, mostraban un marcado interés en la investigación con todo lo que tuviera relacionado con lo paranormal, lo sobrenatural, y en particular con los fenómenos extraterrestres, a partir de extraños objetos que ya desde la década de los años 30 surcaban los cielos, resultando inexplicables sus apariciones. Por eso, aunque los científicos estadounidenses consideraron la posibilidad de que trate de un impacto de un enorme bloque llegado del espacio, en cambio otros consideran que se han descubierto lo que parece ser una construcción secreta ovni nazi enterrada profundamente bajo el hielo que circunda el Polo Sur, cuya evidencia se ha detectado gracias a esos 2 satélites yanquis, que medían la gravedad en diferentes partes de nuestro planeta. Gravitacionales en la Tierra de Wilkes, una región de la costa de la Antártida Oriental, al sur del Océano Índico, que indicaban la presencia de un enorme objeto en medio de un cráter causado por el impacto de un objeto llegado supuestamente desde el espacio, de unos 300 metros de ancho. Los científicos que vieron por primera vez la anomalía aseguraron que en realidad era la evidencia de un cráter causado por el impacto de un asteroide, probablemente mucho más grande que aquel que mató a los dinosaurios, por lo que habría causado daños catastróficos en su momento. Debido a esto, los cambios ambientales que se habrían generado por el choque con la superficie terrestre habrían creado un entorno altamente cáustico, muy difícil de soportar. Así que muy posiblemente también provocó una gran extinción de la fauna de esa región.
Aunque lo más sorprendente es que los datos científicos constatados revelaban que la gravedad en esta parte de la plataforma de hielo de la Antártida es mucho mayor que en cualquier otra parte, descartando así la posibilidad de que se trate de una erupción volcánica. El problema es que no todo el mundo está de acuerdo con la teoría científica de los estadounidenses. Según un vídeo publicado en YouTube por el canal conspirativo Security Am 10, que plantean una mirada bien distinta, indican que la anomalía oculta bajo el hielo antártico bien podría ser una base secreta OVNI que los nazis habrían construido durante la Segunda Guerra Mundial, incluso como un portal de acceso a un misterioso mundo subterráneo conocido como la Tierra Hueca. Lo concreto es que ni los unos y los otros científicos logran saber exactamente lo que está enterrado profundamente bajo de esa plataforma de hielo. A la fecha, los científicos no tienen ni idea o manera de descubrir exactamente lo que está enterrado profundamente bajo esta plataforma de hielo, explica Security Am 10. Desde hace años este continente ha estado envuelto de misterios, expresa, para poner en duda la teoría del gran meteorito, pero a su vez, dejando en claro y que tampoco es concluyente su mirada. Security Am 10 sugiere que los nazis construyeron bases secretas en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, diseñadas para ser utilizadas por los llamados por entonces platillos volantes. Y son muchas las imágenes que supuestamente muestran varias entradas construidas en las montañas antárticas, en forma de platillo y a gran altura. En eso se basa el sitio. Hay cierta evidencia de esto en los últimos años, en imágenes que supuestamente muestran varias entradas construidas en las laderas de la montaña, en forma de platillo y a gran altura, continúa explicando Security Am 10. ¿Los yanquis conocían los planes del Führer? Se sabe, si de conspiraciones se trata, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos han hecho lo suyo también. De hecho, parece ser que desde hace mucho son conscientes de la existencia de estas bases ocultas en la Antártida, por lo que se habrían decidido a poner en marcha la llamada Operación Injump. Denominada oficialmente Programa de Desarrollos Antárticos de la Armada de los Estados Unidos, fue una operación de la Marina Yankee que comenzó el 26 de agosto de 1946 y culminó en febrero de 1947. El equipo incluyó 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aviones. El supuesto objetivo era el de crear la Little America, pequeño Estados Unidos, una serie de bases antárticas de exploración. Aunque el incidente más significativo de la operación Injump fue el que mencionó el contraalmirante Richard Evett, en el que su flota fue atacada por lo que parecía ser ovnis. También dijo que esta amenaza era mucho más grave que la planteada por la extinta Unión Soviética, y que los misteriosos enemigos tenían la capacidad de atacar todo el continente americano en cualquier momento. Extrañas entradas en la Antártida, bases subterráneas blindadas. En la época de la información siempre existirá la censura, pero una censura tan grande no puede abarcar el 100% de toda la información. Mediante Google Earth el señor Scott Waring ha encontrado unas inquietantes entradas metálicas en la Antártida, recordando a bases militares blindadas descritas por historias antiguas. Scott anima a todo el mundo para que vean con sus propios ojos y puedan juzgar las dos entradas extrañas encontradas. Podéis verlas pinchando en los siguientes enlaces. Waring afirma que en la parte superior de una de las entradas, puede verse un ovni estrellado. Lo cierto es que la imagen parece mostrar un material que no es común en la zona, es más, parece un material fabricado a base de hierro, acero o un determinado metal. Muy interesantes y fascinantes imágenes de Google Earth parecen indicar dos posibles entradas de una base extraterrestre, o por lo menos hacia algo, además de un enorme objeto con forma de disco enterrado en el hielo. Si hay bases extraterrestres en la Antártida, seguro que hay extraterrestres en el interior, Scott escribe en su blog. Además informa sobre la posible conexión de la supuesta base subterránea mediante las dos entradas que ha encontrado, es decir, ambas entradas forman parte de la misma base subterránea ya que se encuentran en el deshielo en las Islas Sandwich del Sur. Los análisis sobre la altura y la anchura de dichas entradas muestran estos datos. El primer túnel tiene un diámetro de 90 metros de altura, aproximadamente, y 30 de ancho. ¿Podríamos relacionar las bases con la Operación Injump? En dicha operación se plantean cómo los nazis y las bases secretas en la Antártida tenían una estrecha relación y pruebas rotundas de su existencia. Recordemos que la Antártida encierra muchos secretos por ser uno de los pocos lugares en la Tierra de los cuales la sociedad no puede pisar, ni sobrevolar con cualquier avión.
El almirante Richard Evelyn Byrd hablaba de eso secreto, contando cómo existían grandes cavidades en ambos polos que accedían a la tierra hueca. Algunos de los grandes mitos sobre la Antártida aluden a vestigios de civilizaciones ancestrales, naves extraterrestres o bases escondidas en el hielo. Las primeras se cimentaron en unas inquietantes imágenes obtenidas con Google Earth en 2013 y que, presuntamente, mostraban una ciclópea pirámide en el continente helado. Y aunque el especialista británico Richard Weyer explicó que no era más que una cuenca lacustre en las montañas cuya tonalidad se debía al hielo y la nieve derretida, muchos todavía siguen convencidos que una antigua civilización se asentó en la latitud más austral de nuestro planeta. De naves extraterrestres también se ha discutido mucho, especialmente cuando en 2016, el canal de YouTube Mars Moon Space Television, famoso por publicar fenómenos paranormales, subió un vídeo a internet que mostraba 4 extraños objetos supuestamente extraterrestres. Recientemente, Eric Ecker, destinado en la Antártida por la corporación multinacional Raytheon Technologies, conglomerado aeroespacial y de defensa estadounidense, también aludió a un centro de control para naves extraterrestres radicado en el continente helado. Y, de bases secretas, también hay documentación abundante dentro y fuera de la red ya que, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a extenderse por todo el mundo leyendas y conspiraciones relacionadas con los nazis. Una de las más significativas afirmaba que los alemanes llegaron a construir una base militar secreta allí que bautizaron como Schwabenland, Nueva Suabia. Ahora el canal de YouTube Conspiracy the Pod, impulsada por un británico que lleva 40 años investigando ovnis y fenómenos paranormales, ha encontrado una base secreta gracias a Google Maps. La base más cercana es la llamada Troll, perteneciente a Noruega. Está localizada en el Nunatak Hutusen a 235 kilómetros de distancia, en el sector oriental de la costa de la Princesa Marta, en la tierra de la Reina Maud, que es donde exploró, precisamente, el almirante Richard Evelyn Byrd y tuvo sus apócrifas experiencias de contacto en un mundo intraterrestre al que habría accedido por un gigantesco agujero. Conspiracy the Pod, además, utilizando Google Earth dijo hallar un objeto masivo nave nodriza, censurado que aparentemente irradia una especie de brillo azul. El objeto en sí no es el único ya que nosotros hemos detectado varios objetos de 110x10 metros y 80x8 metros en la zona. El objeto presuntamente censurado mediría alrededor de 45x22 metros, tiene características únicas en comparación con los demás. ¿Hay misterio? ¿Se tratará de una nave nodriza? El continente antártico, que sigue siendo un desconocido para muchos, no para de sorprender con nuevos hallazgos y misterios no resueltos. La Antártida es un lugar inexplorado y misterioso, de ahí que los resultados de cada investigación o descubrimiento generen un gran impacto. El origen del continente es el principal misterio. Se estima que la Antártida, cuyo nombre significa opuesto al Ártico, se congeló hace al menos 23 millones de años, muchos millones antes de la aparición de los primeros Homo sapiens, lo que refutaría la posibilidad de que los seres humanos la poblaran antes de su actual estado de congelación. Pero hasta ahora eso no se sabe a ciencia cierta. Las cataratas de sangre, cráteres de más de 3 kilómetros, repetitivas leyendas urbanas sobre los ovnis y las pirámides de hielo, especies desconocidas, son algunos de los misterios que existen sobre el continente helado. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.